Y desde lo que acontece en Washington, que en realidad tiene tanto vínculo con Israel, ya hay nominaciones, muchos amigos de Israel se incorporarán a puestos claves en el gobierno de Donald Trump. Usted sabe, hace 32 años más ya a esta altura, nosotros le traemos el Israel a diario, eso que hace a la información, al análisis, a la vivencia de los ciudadanos de Israel. Y no exactamente hace 32 porque era muy niña en ese momento, pero en los inicios de Radio High ya estaba aquí con nosotros, bueno, poniéndole el cuerpo a esta tarea periodística y lo continúa haciendo. Me refiero a Roxana Levinson, a quien vamos a saludar las 13 horas y 21 minutos en Israel. Roxana, buenas tardes para ti. Buenos días para ustedes, un gusto estar en Radio High, como siempre. Roxana, ¿qué nos cuentas de este Israel a diario? Y yo decía, escuchando a nuestro cronista de Washington, entre otras cosas, ¿no? Muchas designaciones ya, incluso el embajador de los Estados Unidos en Israel, un hombre muy cercano a Israel, y muchos otros, ¿no? De la administración que viene, que son realmente personas que tienen muy claro lo que acontece en Medio Oriente y también ese compromiso abierto y explícito con el Estado judío. Usted arranque por donde decida. Bueno, si te parece, hablamos en unos instantes de esto, pero quería dar dos noticias que acaban de suceder. Una que acabo de ver en la pantalla, alarmas en el sur, en Erez. Hay que confirmar de qué se trata. La verdad es que en el último tiempo, cuando hay alarmas en el sur, por lo general o son falsas alarmas o algo por el estilo, así que vamos a esperar unos instantes. Y el tribunal en Jerusalén, el Tribunal de Distrito de Jerusalén acaba de denegar la petición del primer ministro Benjamin Netanyahu para postergar su declaración en el juicio en su contra, que está prevista para el 2 de diciembre y se quedará el 2 de diciembre. Los argumentos fueron que el juicio ya lleva 4 años, que el primer ministro ya pidió varias veces postergar la declaración, que no hay ninguna circunstancia que justifique el hecho de que el primer ministro no pueda declarar el 2 de diciembre o empezar a declarar, ¿no? El 2 de diciembre, e incluso, y creo que quizás esto aceleró un poco la decisión de los jueces, el abogado que estaba representando a Netanyahu en esta petición, Amit Haddad, dijo en la audiencia de hoy que tampoco está seguro que, porque pedían la postergación para dentro de 10 semanas, que tampoco está seguro que para ese entonces el primer ministro se va a poder preparar como corresponde y planteó así, tiró al aire, ¿y qué pasa si hay otra guerra? Entonces, todavía no terminamos esta y ya están pensando en otra. Lo cierto es que el Sí. primer ministro va a tener que presentarse a declarar el 2 de diciembre. No sé qué habrán resuelto porque todavía no se publicó la resolución completa con respecto al tema de la seguridad del primer ministro, que eso sí es muy importante porque el tribunal no tiene ningún refugio o cuarto protegido, y además el hecho de que el planeta entero sabrá qué días, a qué horas y con qué frecuencia el primer ministro va a estar en qué lugar. Algo que últimamente no sucede desde que se elevó el nivel de alerta del primer ministro y otros funcionarios públicos. Las reuniones de gabinete se hacen en diferentes lugares, no solamente en lugares protegidos, sino en distintos horarios y distintos lugares, y no se anuncian. Y esto sí sería algo muy cronometrado y muy anunciado, lo cual implica un riesgo. Se puede resolver, esto se puede resolver. Seguramente, seguramente. Ya Y le digo, no alcancé a ver, porque todavía no se publicó el fallo completo, la decisión completa, no alcancé a ver qué pasa con ese aspecto. sí, y la pregunta que cabe para todos es, ¿por qué se tiene que preparar tanto el primer ministro si no tiene nada para ocultar?
va y explica lo que le preguntan y se terminó. Parece Argentina, pero siga adelante usted. No, es cierto que son causas complejas, son tres causas diferentes en un solo juicio, Sí. que hay preguntas, hay contrapreguntas, tiene que recordar fechas y lugares, pero no como para que eso le lleve 4 años. Pero tiene el hombre buena memoria. Mire que hay cosas que se recuerda y muchos que le recuerdan a él también. Bueno, cuéntenos qué El más archivo no tiene. perdona. No, mencionabas al designado embajador de Estados Unidos en Israel, que Ujú. ya habló con Galei Tzahal, con la radio del ejército. Hoy mismo dio una entrevista, así que es un buen comienzo, un hombre abierto a la prensa y muy cercano a Israel, un hombre que desde 1973 visitó Israel varias veces, incluso en este año durante la guerra, estuvo en el kibbutz Kfar Aza, dio una declaración así muy conmovido diciendo que la visita a ese lugar donde decenas de personas fueron asesinadas el 7 de octubre en la masacre de Hamas, dijo que era un puñetazo en el estómago. Es una persona que no está de acuerdo ni siquiera, no solamente con el término Cisjordania, sino ni siquiera con la margen occidental. O sea, es Judea y Samaria, lo cual refleja una postura ideológica muy clara. No está de acuerdo con el nacionalismo palestino. Declaró a medios que la idea de que tienen una larga historia que se remonta a cientos o miles de años no es cierta y que hay que reforzar, digamos, la soberanía de Israel. Y lo que le dijo hoy a Galei Tzahal es que él, por supuesto, va a seguir la política que establezca el presidente Trump, pero que nadie hizo más que el presidente Trump para que se comprenda, dijo, y se reafirme la soberanía de Israel, tanto mediante el traslado de la embajada a Jerusalén como con el reconocimiento del Golán y de Jerusalén como capital, entre muchas otras acciones del primer gobierno Trump, y dijo que él espera, que tiene la expectativa de que esta política continúe. En el mismo programa de radio habló unos minutos después el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, que dijo que es cierto, hay optimismo y estos nombramientos son recibidos, digamos, con beneplácito por Israel. También, por ejemplo, Elise Stefanik, una voz muy clara y muy fuerte en la lucha contra el antisemitismo, que va a ser su, digamos, su contraparte como embajadora de Estados Unidos ante la ONU. De todos modos, dijo Danone, esto no significa que a partir de ahora vamos a poder hacer lo que se nos dé la gana. O sea, puso un poco de paños fríos. Tranquilidad, señores, porque esto no quiere decir que llegó Trump con todo su equipo de gobierno y ahora hacemos lo que nos da la gana. Y mientras tanto, hay, digamos, bastante presión para que se siga avanzando con un acuerdo o hacia un acuerdo con el Líbano para terminar la guerra antes de que Donald Trump vuelva a ocupar su lugar en la Casa Blanca, el lugar de presidente. Eh, y esto se da en un contraste inmenso, un contraste muy fuerte entre todas estas, todo este diálogo y todas estas declaraciones sobre avances, sobre ya estamos casi, lo decía Hochstein ayer en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el acuerdo se puede lograr pronto, estamos cerca de un acuerdo, pero en el norte de Israel eso no se siente, ni mucho menos. Estoy segura de que ustedes dieron la información, 2 civiles muertos ayer en Nahariya por misiles de Hezbollah. Los ataques siguen, Hezbollah sigue mostrando, haciéndonos recordar que su arsenal no está terminado, ni mucho menos. Es cierto que el ejército israelí ha diezmado ese arsenal. El portavoz de Tzal mostró en las últimas horas, publicó imágenes, pero también una ilustración de depósitos y almacenes subterráneos, lugares donde había misiles, donde había municiones y todo tipo de lo que hace la infraestructura terrorista de Hezbollah,
que en la Dagia, en el bastión de Hezbollah, en la capital del Líbano, todo eso fue destruido, pero lo que queda todavía es mucho más. Y además hay que tener en cuenta que esta semana, entre los cientos de disparos cotidianos, hubo disparos desde el sur del Líbano, disparos de misiles desde el sur del Líbano, la zona donde el ejército israelí está llevando a cabo la operación terrestre, además de esta táctica de Hezbollah de lanzar ráfagas de gran cantidad de misiles al mismo tiempo, mezclados ahora con drones que hacen, digamos que implican un desafío muy grande a los sistemas de defensa de Israel, que de todos modos están mostrando un funcionamiento realmente muy, muy bueno. Digamos, Roxana, esto que has planteado, que hay un aspecto extra, que es la incorporación de Rusia en lo que sería un acuerdo con el Líbano para, bueno, llegar a controlar de alguna manera lo que es la seguridad de Israel a través de, bueno, el golpe enorme a Hezbollah y la pérdida de poder interno del Hezbollah. Me parece un elemento más que se ha sumado y que de alguna forma puede plantear un panorama de cierto optimismo para un futuro medianamente cercano. Así es, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, estuvo 4 días en Moscú la semana pasada, ahora está en Washington, y la idea, o sea, es una iniciativa israelí, involucrar a Rusia, sobre todo en el trabajo o en el esfuerzo para impedir el rearme de Hezbollah, la transferencia de armas por las distintas fronteras y los distintos sistemas, por aire, mar y tierra. La idea es que Rusia se involucre en este esfuerzo, porque usted sabe, las alianzas en Medio Oriente funcionan así. Rusia e Irán pueden ser aliados en un aspecto, pero si a Rusia le conviene, entonces frenará el envío de armas de Irán a Hezbollah, mientras no frene el envío de drones de Irán a Rusia. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, como uno, digamos, con una sana lógica podría llegar a pensar, pero Medio Oriente funciona así, y un poco más allá de Medio Oriente también, y la idea es involucrar a Rusia en este aspecto, al mismo tiempo que se sigue avanzando hacia un acuerdo que por sobre todas las cosas tiene que contemplar un mecanismo internacional efectivo y real que funcione en el caso de que Hezbollah vuelva a querer instalarse en esa zona del sur del Líbano, y no precisamente para hacer colonias de vacaciones, sino para volver a instalar su infraestructura terrorista, volver a disparar desde allí, volver a preparar esa invasión a la Galilea que tenía planificada, y que ese mecanismo funcione y que además Israel tenga libertad de acción militar para sí poder reaccionar si eso sucede, como no lo hizo en los últimos años, incluso ante el hecho de que Hezbollah puso una carpa en esa zona. Uh-huh. Ni siquiera eso se pudo impedir. Entonces la idea es que Israel sí tenga la legitimación y todos los mecanismos que se necesitan para poder actuar en contra esos intentos de Hezbollah, y que no pasen de intentos. Me parece que estamos acercándonos a un acuerdo y me parece que esto que hemos incorporado de Rusia es un factor absolutamente clave y tiene que ver con la ya irrupción de Donald Trump y su administración, que juega un partido de otra manera, donde, bueno, Israel obviamente también de eso va a poder de alguna manera entender nuevas realidades. Hay que ver Lo qué pasa cierto es que en el sur, ¿no? lo cierto es que existía ya un mecanismo entre Rusia e Israel, que Israel durante mucho tiempo atacó los envíos de armas de Irán en territorio sirio, sobre todo en territorio sirio, con la venia de Rusia, con coordinación con Rusia, y también con, digamos, el hacer la vista gorda muchas veces
de Moscú. Bien, un billar a varias puntas y muy complejo, pero es el panorama en lo que hace al norte. En el sur, como dices, había algunas alarmas hace un ratito, pero bueno, continúa la presencia del ejército de Israel en Gaza, desgraciadamente también situaciones militares y caída de chicos y de soldados. Mm. Eh, y apareció un video de uno de los secuestrados en las últimas horas. Esto, Sasha claro, Turpano. exactamente, y esto produce todos los, todas las movilizaciones emocionales y más, y las expectativas. Hay algo que se dice cuando incluso sabemos que Qatar ha dicho que sale de la mediación y que entre otras cosas supuestamente hace que salga también el liderazgo del Hamas que está en Qatar. ¿Qué se dice? En realidad eso quedó un poco tapado en la vorágine de las noticias y sobre todo por lo que sucedió en los últimos días en el norte. Y el primer impacto de ver a Sasha Torpanov, que esta semana cumplió 29 años en cautiverio y es su segundo cumpleaños estando secuestrado en la Franja de Gaza, digamos, no sé si decirlo siquiera, lo positivo o digamos, lo no tan malo de esto es que vuelve a sacudir, como bien dijiste, no a nosotros, sino a los que no se acuerdan o no se quieren acordar de los rehenes todo el tiempo, todos los días, y obviamente forma parte de la guerra psicológica de Hamas y de la Yihad Islámica, porque en este caso fue la Yihad Islámica quien publicó el video. Y respecto a Qatar, en realidad congeló su participación como mediador, anunció que va a pedir a los líderes de Hamas que se retiren de su territorio. Por el momento no tomaron ninguna medida concreta y no hay ninguna señal de que lo vayan a hacer. Y como se dice popularmente, hasta que no lo veo, no lo creo. Bien. Mientras tanto, digamos, el hecho de que Qatar haya congelado su participación en la mediación solamente es una señal de que no había nada, no estaba pasando nada, no había negociaciones ni diálogo y que jamás lo único que quiere y que busca, como bien sabemos, es ganar tiempo para poder rearmarse, reorganizarse y mínimamente estar en una mejor situación si llega el momento de tener que alcanzar algún tipo de acuerdo con Israel, estar mejor posicionado desde el punto de vista de Hamas, pero no más que eso. Me parece que jamás está casi game over, así que bueno, veremos cómo sigue eso. ¿Algún otro tema así en un pie? Porque ya aquí el tiempo, usted sabe, mujer de radio es tirano, pero nos dedicamos tranquilos con usted, va a tener la oportunidad de contarle a partir de un tiempito más, con más tranquilidad todavía las noticias a la gente. ¿Hay algo más que quiera mencionar? No, realmente no. La noticia esta de último momento sobre el juicio al primer ministro Netanyahu y siguen sonando las alarmas. Hace un ratito otra vez en Naharía a propósito de todo lo que hablábamos del norte del país. Así que en eso estamos. Escúcheme, eso no va a cambiar, usted lo sabe con racionalidad. Hamas y Hezbollah van a seguir tirando lo que tienen, poco, mucho, algo, tienen que decir que están ahí y no hay bandera blanca hasta que se llegue a algún tipo de acuerdo marco. Veremos, mientras tanto, esperemos mejores noticias. Roxana, como siempre, el agradecimiento. Este Israel a diario que requiere de una fortaleza enorme emocional para todos los ciudadanos de ese país que realmente hacen un milagro todos los días para sostener ese pequeño, enorme Estado judío en el mapa del mundo. Un cariño y hasta la próxima. Igualmente, gracias. Shalom. Roxana Levinson, Panorama de Noticias de Israel.